Cuando uno mira esos años, más de medio siglo de servicio a la Iglesia, uno siente el gozo y la alegría de haber aceptado esa vocación y de seguir hoy en día realizando el ministerio de una u otra manera. Bueno, yo vengo de una familia muy cristiana. Mis padres desde niños pues me enseñaron el valor a la Eucaristía. Yo nací aquí en Bogotá el 21 de diciembre de 1944. En esa época vivíamos en el centro de la ciudad y luego nos trasladamos a Chapinero. En relación con mi infancia, pues a Dios gracias, yo recuerdo muy bien a mi madre. Tengo clara conciencia, digamos, de muchos hechos a partir de los 4 años. Y una cosa que durante toda mi vida, los familiares que me conocieron de niño me decían que desde que tenía 2 años y medio comencé a decir que quería ser padre cura. Y ciertamente, ya sea mi padre, mis tíos, etcétera, pues me apoyaron en esa idea y por eso pues logré, cuando terminé la primaria, entrar ya a la apostólica del seminario en San Benito, luego al seminario menor y finalmente al seminario mayor. Incluso en alguna oportunidad le pregunté a mi padre si era que ellos me habían inculcado esa idea y me dijeron que no, que espontáneamente yo comencé a decir eso. Tal vez cuando iba a la misa en la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, donde fui bautizado, es posible que me hubiera llamado la atención el párroco que había en ese momento, o no sé, la solemnidad con que se celebraban las Eucaristías. El hecho es que desde muy niño sentí la vocación y a Dios gracias, pues el Señor me concedió la gracia de poder realizar ese anhelo que tenía y que ciertamente también fue el de mi familia. Cuando estaba terminando mi segundo año de teología, el rector me llamó en alguna oportunidad para decirme que había un problema para mi ordenación, porque yo había terminado el bachillerato de 15 años y prácticamente iba a terminar todo cuando tuviera 22 años. En ese momento se comenzaba a vivir la crisis del posconcilio, donde muchos sacerdotes se retiraron, comenzaron a vaciarse los seminarios, y el rector, que era el padre Alfredo Morán, un sulpiciano, me dijo, el problema es que si tú terminas de 22 años, será muy difícil, casi imposible que te dieran dispensa para ordenarte. Entonces tomé la decisión de retirarme del seminario por 2 años para trabajar fuera e incluso como para poder hacer un mayor discernimiento de tipo vocacional. Trabajé en Cáritas Diocesana de Bogotá y al mismo tiempo comencé a colaborar directamente en la preparación del Congreso Eucarístico Internacional que se celebró en Bogotá en el año 69. Cuando regresé al seminario en el año 68, pues ya habían pasado los 2 años de trabajo. Fue una experiencia muy dura en el sentido de que mi curso había desaparecido totalmente, de tal manera que cuando yo me retiré en segundo de teología, ya quedábamos 11, a tercero de teología pasaron 3 y para el cuarto de teología desapareció mi curso, de tal manera que cuando volví al seminario ya no tenía ninguno de mis compañeros, con el agravante de que había desaparecido también el curso que venía detrás de mí y el curso, digamos, 2 años atrás, que también desapareció y era el que yo me iba a integrar. De tal manera que fue una experiencia de ser el único de 3 cursos del seminario, es decir, de más de 100, 120 alumnos que entramos a comenzar los estudios de filosofía y teología, el único que me ordené. Yo siempre me preguntaba y decía, ¿por qué fui el único? ¿Por qué fue el Señor el que me escogió a mí si había tantas personas tan apostólicas, tan inteligentes, tan comprometidas? Y sin embargo fui el único que tomé ese camino. Me ordené, por lo tanto, en Bogotá para la arquidiócesis el 29 de noviembre de 1969. En ese momento estaba como arzobispo administrador apostólico de Bogotá Aníbal Muñoz Duque, que luego fue cardenal.
y mi primer nombramiento fue precisamente en Soacha. Lo acepté lógicamente porque había dado mi consentimiento de obediencia al arzobispo de ir donde me necesitara. Y de hecho ya al segundo día de estar allí estaba feliz. Estuve 2 años y recuerdo con inmenso cariño el trabajo que hicimos allí. Y luego de ahí pasé al seminario menor como uno de los miembros del equipo y capellán del Colegio San Tarcisio. Fueron años también muy interesantes, de gran trabajo allí en el seminario menor. Mientras tanto, me nombró como vicecanciller de la Curia, donde estuve 1 año y medio, y también me envió a la parroquia de Egipto. Fueron 2 años interesantes, difíciles. Estuve después preparándome ya para salir a Roma 3 o 4 meses como administrador de la parroquia de las Aguas, y finalmente fui a Roma ya a estudiar teología, en ese momento a hacer la licenciatura. Porque después de volver de Roma, estuve 2 años como rector del seminario menor, y de ahí cuando el clero de Bogotá volvió a asumir la dirección del seminario mayor, el señor arzobispo me pidió nuevamente que volviera o que hiciera parte de ese equipo de formadores. Yo ya venía como profesor de teología en el seminario mayor, pero integré ese equipo y estuve entre los años 81 y 84. Pero en el año 84 se realizó aquí en Bogotá la primera reunión de los departamentos doctrinales de América Latina de las distintas conferencias episcopales con el cardenal Joseph Ratzinger, que era el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Era la participación de un número grande de cardenales y de arzobispos, pero el cardenal Ratzinger había escrito al CELAM pidiendo que encomendaran a algún sacerdote teólogo que acompañara esa reunión por si era necesario alguna ayuda. El CELAM llamó al seminario y los del seminario me dijeron: a usted, como le gustan mucho las cosas de América Latina, es la persona indicada. Sin embargo, allí tuve la oportunidad de trabajar codo a codo con el cardenal, de elaborar las actas, de hacer algunos trabajos, y en esa oportunidad el cardenal Ratzinger, charlando, me dijo que si yo podría tener disponibilidad para ir a Roma a trabajar en la Congregación para la Doctrina de la Fe, porque necesitaban un sacerdote de América Latina. Mi respuesta fue que, pues, por mi parte no habría problema, pero que esa decisión la podía tomar únicamente el arzobispo, porque yo dependía de él, y que yo estaba dispuesto a obedecer lo que él me dijera. Y el cardenal Rebollo, cuando me llamó, me dijo: mira, a mí me da mucha tristeza perderlo a usted del seminario, pero yo no le puedo negar ese servicio al Santo Padre. Y por eso fui a trabajar en la Congregación para la Doctrina de la Fe. Fueron 11 años y medio muy ricos. El 29 de febrero, era año bisiesto de 1996, me llamó el cardenal Ratzinger a su oficina. Y la sorpresa fue que me comunicaba que el Santo Padre Juan Pablo II quería que regresara a Bogotá, pero como obispo auxiliar, y me dieron como título, porque cuando uno es auxiliar le dan una iglesia titular, una iglesia que fue diócesis, pero que por circunstancias de la historia desaparecieron. Me dieron lo que fue la diócesis de Troina, que es un pequeño pueblo en Sicilia, en donde cuando ya me ordené me hicieron una fiesta bellísima, y he estado en 2 oportunidades, y que fue una experiencia verdaderamente muy rica. Luego vine y el cardenal Rubiano me encomendó que dirigiera la zona pastoral de la Sagrada Eucaristía, con miras a que se comenzara a pensar en la organización y fundación de una nueva diócesis, en este caso la diócesis de Engativá. Y cuando llevaba ya 6 años aquí en la zona de Engativá, el Santo Padre me pidió el servicio de ir a Villavicencio como administrador apostólico en junio del año 2001.
y al finalizar el primer año como administrador apostólico, el Papa me nombró como cuarto obispo de la diócesis. Eso fue en el año 2002, el 16 de julio, cuando recibí el nombramiento. Y 2 años después, en el 2004, el Santo Padre Juan Pablo II elevó la diócesis de Villavicencio a arquidiócesis metropolitana, desgregándola de Bogotá y dándonos 2 diócesis sufragáneas y 5 vicariatos apostólicos. También que teníamos un territorio enorme como provincia eclesiástica, de hecho en ese momento la más grande de Colombia. Luego tuve la oportunidad de ir a Aparecida por invitación directa del Papa a esa 5ª Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. Pero justamente allí en Aparecida fue cuando me comunicaron que el Santo Padre, Benedicto XVI, me pedía que volviera a trabajar en Roma, en la Santa Sede, y en este caso como vicepresidente de la Pontificia Comisión para América Latina, en donde tuve la oportunidad de visitar muchísimos países, prácticamente todo el continente americano, las 22 conferencias episcopales. Me invitaban muchísimo a conferencias, justamente en ese momento para poder explicar los alcances de Aparecida, las grandes líneas teológicas, el enfoque eclesiológico que se daba en ese momento, etc. Y fue, digamos, una oportunidad de conocer muchísimo el episcopado latinoamericano y al mismo tiempo de involucrarme en la curia romana, porque una de las tareas justamente de la comisión en ese momento era el que sirviéramos como de canal con los demás dicasterios de la Santa Sede para el estudio, la reflexión y la búsqueda de soluciones a las problemáticas pastorales de América Latina. Cuando llevaba 3 años y medio allí, el Papa había creado el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, que era el trabajo justamente más fuerte que se estaba desarrollando, sobre todo en América Latina. Sin embargo, el Papa me solicitó que si podía servir como secretario general de ese Pontificio Consejo. Y así, el 13 de mayo del año 2011, comencé como secretario del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización. Fueron años de una riqueza enorme, prácticamente 7 años de trabajo allí, un poco más, en donde realmente fue una oportunidad muy grande, no solamente de estar en el corazón mismo de lo que se movía en la iglesia y de ver cómo la tarea fundamental de la iglesia, que es la evangelización, tratábamos de impulsarla con ese nuevo ímpetu, podríamos decir misionero, que se pedía, al mismo tiempo de darle un impulso que pudiera responder a la gente, de tal manera que se evangelizara y entráramos muy de lleno en la temática de la catequesis, que pudiéramos trabajar no solamente a nivel, digamos, de América Latina, sino a nivel mundial. Y luego ya cuando yo cumplí los 75 años, pues como está mandado por el Código de Derecho Canónico, presenté mi renuncia al Papa el 21 de diciembre del año 2019. Y a finales del año 20, el Santo Padre ya aceptó mi renuncia, y entonces, una vez que aceptó mi renuncia, pues comencé a pensar qué iba a hacer ya como obispo emérito. En primer lugar, pues continuaba trabajando como miembro de la Congregación de Obispos, que había sido nombrado desde el año 2007, cuando fui a trabajar a Roma nuevamente. El Papa Francisco luego me confirmó en el cargo y recientemente me ha vuelto a confirmar para el nuevo dicasterio de los obispos, que ha sido una tarea muy interesante. De tal manera que sigo vinculado a la Santa Sede a través de ese trabajo que sigo desarrollando allí. Pero al mismo tiempo pensé, lo mejor es volver a Bogotá, volver a donde pertenezco, no solamente por mi familia, sino sobre todo porque me siento en casa, en el clero de Bogotá, de poder compartir con sacerdotes tantísimos que fueron alumnos míos.
pero al mismo tiempo sigo muy ocupado porque como el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización había recibido en el año 2012 el encargo del Santo Padre de que nos encargáramos de la catequesis, y estuvimos trabajando muy fuertemente en ese campo en los últimos años, hasta el punto de haber publicado en el año 2020, en marzo, el nuevo directorio para la catequesis. Pues esto ha hecho de que ahora que estoy de mérito me hayan invitado de muchísimas diócesis y en muchos países. Podría decir que este año, mi primer año como obispo emérito, ya aquí residiendo en Bogotá, he tenido muchísimo más trabajo del que tenía cuando estaba en Roma. Pero me siento feliz de poder seguir sirviendo a la Iglesia y de poder dar un aporte en estas materias en las que por gracia de Dios me ha tocado trabajar y que todavía pues lo he recibido como un don de Dios. Trabajos y responsabilidades que me han sido encomendadas, pues no me considero que fuera la persona más digna y preparada para ello, pero he tratado de prestar el mejor servicio en la medida de mis posibilidades. Después de comentarles un poco todo esto, lo que ha sido mi vida sacerdotal, el gozo de sentir la presencia del Señor, quiero compartir con ustedes la bendición que el Señor nos pide que demos en todo momento, para pedirles que nos ayude en estos momentos difíciles que estamos viviendo en nuestra patria, de mucha incertidumbre, pero que con la gracia del Señor seguramente saldremos adelante. Y que el Señor entonces nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.